Este día lunes vamos a hablar de un tema que a veces ha sido mal comprendido y lamentablemente no hemos podido desarrollarlo muy bien en nuestra mente por quizás todo el trasfondo que tiene esto, nuestro propio trasfondo personal, pero a medida que estudiamos la Biblia nos damos cuenta que es un tema muy interesante que tiene mucho que decirnos sobre el amor de Dios y es el tema del temor a Dios. ¿Y qué nos tiene que decir el temor a Dios sobre el amor de Dios? Hoy lo vamos a descubrir en la lección para este día. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para abordar este tema. Querido Padre, gracias te damos porque tú estás siempre instruyéndonos y aunque a veces hay temas difíciles para nuestra comprensión humana, tú te arriesgas a que nosotros los estudiemos y aprendamos de ellos para que conozcamos realmente las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Por eso te imploramos que nos acompañes con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Pastora Dani Perla, a mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención porque temer nunca lo relacionamos con algo bueno. Casi nunca pensamos, tener miedo es algo bueno, especialmente imagínense, nosotros decimos que le tenemos miedo a nuestro papá, ahí la imagen ya es bastante complicada, pero en Deuteronomio capítulo 10 aparece una combinación que es fascinante por lo rara que nos parece a nosotros los seres humanos esta combinación, o al menos es como este servidor la percibe. En el capítulo 10 de Deuteronomio, en el versículo 12, dice ahora el texto así, dice el texto de la siguiente manera: Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Me parece, por lo menos, un poco extraño desde la perspectiva muy humana, que aparece esta combinación, pastor, que temas y que ames a Jehová tu Dios. ¿Qué debemos entender sobre este concepto del temor en este contexto? Muy bien, creo que es una combinación interesante. Sí. Son dos palabras opuestas, un amor con temor, casi un oxímoron, podríamos decir, si arreglamos la frase, podríamos sacar este pensamiento, pero cuando nosotros examinamos en la palabra de Dios qué significa la palabra temor, entonces allí cambia la perspectiva. Muy bien. Porque no representa lo que significa siempre para nosotros, porque el temor lo relacionamos con la autoridad. Por ejemplo, usted va conduciendo y de repente ve que adelante está la policía de tránsito, usted comienza a revisar cómo va su velocidad, alguna otra cosa, si lleva cinturón, porque usted sabe que él tiene la autoridad para poner ahí algún ticket, alguna multa si algo no está bien. Sí. Ahora, cuando la Biblia dice, teme a Dios y ámalo en un mismo versículo, quiere decir que nos está dando la clave para poder amar a Dios, porque primero dice, debes temer a Dios para amarlo. Entonces vamos a declarar previamente, para después ver la explicación, que es imposible amar a Dios si no lo tememos. Wow, eso está muy interesante. Es imposible. Ahora, ¿qué significa entonces en la Biblia temer a Dios? Y aquí sería bueno que busquemos en la Biblia algunas frases que utilizan este tipo de relación o de expresión. Vamos a ver, por ejemplo, me ha llamado la atención siempre esta frase del apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 2 y el versículo número 12. Filipenses capítulo 2. Número 2. Verso 12. Y el versículo 12. Y es que aquí dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, ahí vemos esa expresión. O sea, la salvación no es algo de alegría, no es algo de felicidad, sino que dice que yo tengo que ocuparme con temor y temblor. Sí. Algo que me causa temor. Póngase a pensar con los terremotos. ¿Por qué un temblor? ¿Por qué un terremoto? ¿Por qué un movimiento de la tierra? ¿Por qué nos da pánico? ¿Por qué nos da miedo? Porque sabemos
que puede tener consecuencias desastrosas. Se puede caer el techo, se cae la pared y me va a hacer un daño. Ahora, porque usted ve en carro y ve un movimiento, pero no le da temor, porque es un movimiento que sabe que no tiene otras consecuencias. Pero entonces, si a mí la salvación me dice que debo realizarla con temor y temblor, ¿será que es algo que yo tengo que tenerle pánico? Pero veamos otra expresión para complementar con el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, el capítulo 7 y el versículo 15. Y creo que aquí vamos a llegar a entender qué significa cuando nos dice que temamos a Dios. Segunda de Corintios 7:15. Que dice, y su cariño por vosotros es aún más abundante y cuando se acuerda de... es mucho más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Muy bien, está hablando de Tito. Cuando leemos en el versículo 14. Anterior, el apóstol Pablo les dice, bueno, yo les envié a Tito y él pues nos contó que ustedes lo recibieron con temor y temblor. Sí. ¿Será que cuando la gente vieron a Tito comenzaron a temblar, a sudar frío? No, amigos. Ahora, ¿qué significa entonces? Lo que está diciéndonos aquí es que a Tito lo recibieron con respeto, lo recibieron como alguien digno de admiración, digno de atención, porque usted se ha fijado cuando alguien llega y uno puede decidir, o hay personas que deciden ignorar a otra persona. Que llega un grupo. Sí, usted llega una persona y usted puede decidir ni saludarlo, ni mucho menos atenderlo. Ahora, eso es un descuido, pero usted puede decidir tratar bien a esa persona. Pues eso en la Biblia es lo que es el temor. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos temer a Dios, y que debemos amarlo, lo que está diciendo en primer lugar es que debemos respetarlo y admirarlo. En otras palabras, tomarlo en cuenta en nuestra vida. Pues usted no va a poder amar a Dios. Yo no voy a poder amar a Dios si yo no tomo en cuenta que Él existe, que Él es real, que Él es digno de admiración, que Él es quien dice ser. Y aquí es donde entonces ahora entendemos por qué el temor a Dios es un prerequisito para poder amarlo, y luego cuando lo amamos obedecemos su mandamiento. De hecho, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14 y encontramos el mensaje del primer ángel, sí, ahí nos dice Apocalipsis 14, 6 y 7, que encontramos el primer mensaje, y nos dice temed a Dios y dadle gloria. Porque vean nuevamente, aquí dice temed y dadle gloria. Allá dice temed y amar. Yo no le puedo dar gloria a Dios si no lo tomo en cuenta que Él es Dios. Si no lo valoro en mi vida que Él es Dios. Entonces creo que esa para mí ha sido una de las explicaciones de esta frase de temer a Dios, porque se dice que respeto, admiración, pero yo lo he traducido más para mi vida como tomarlo en cuenta, o sea, saber que Él está allí, Él está a la par mía. Y mire qué interesante, hermano Gerson, usted en este momento está a la par mía, estamos haciendo el comentario. Si alguien viniera acá y me quiere hablar algo negativo de usted cree que estando aquí a la par mía yo voy a acceder o voy a seguir la corriente? ¿Verdad que no? Porque yo sé que está a la par mía. Ahora, si yo tomo en cuenta que Dios existe, que Dios está ahí en el baño, en la casa, en la cancha, en el trabajo, en el comedor, en el aula, en el mercado, en el bus, si yo sé que Dios está ahí a la par, entonces yo voy a ser capaz de amarlo, voy a vivir continuamente en su presencia. Esa es la mejor manera de temer a Dios. Wow, me gusta mucho esa explicación que nos ha dado, pastor, porque nos ayuda a equilibrar esos elementos y a verlo desde la perspectiva, como bien decía nuestro pastor, de la Biblia, que no tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones de pánico cuando enfrentamos una situación. Me llama mucho la atención porque en la lección también se comentó que ese famoso texto de Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10, podía ayudarnos a comprender cómo se teme y se ama a Dios al mismo tiempo, y ese texto de lo que habla es de la salvación por la fe, pastor. Quiere decir que al reconocer que tenemos que tomar en cuenta a Dios y que Él es el árbitro final de todo, también debemos reconocer que la salvación, que es un don gratuito de Él para nosotros,
puede estar en juego si nosotros no le amamos a Él y no lo buscamos a Él. Totalmente. Y Efesios capítulo 2, de hecho le invitamos para leer estos 10 versículos ahí en su lugar, nos dice que nosotros éramos hijos de ira, y ahí comienza. Ahora, hijos de ira significa que estábamos destinados para recibir lo que merecíamos. Claro. La paga del pecado es muerte, pero Dios no nos dio la muerte, sino que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo dice Efesios, lo dice maravillosamente: somos salvos por la gracia. En vez de recibir el castigo, Dios nos da la salvación, nos da su gracia. Entonces es ahora donde nosotros podemos ver que Dios es alguien a quien nosotros no debemos temer en el sentido de pánico, sino que más bien de admirar y tomar en cuenta en nuestra vida por lo que Él ha hecho, porque no nos ha dado lo que merecemos. Y aquí yo recuerdo una experiencia que ilustra muy bien esta sección de Efesios, que pasa de hijos de ira a rescatados. Es la mujer que fue tomada en el acto del adulterio. Así es, sí. Cuando Jesús dijo: ¿alguien de ustedes está libre de pecado? Y todo el mundo salió, nadie estaba libre de pecado, pero se quedó él. Porque él sí estaba libre. Él sí era puro y santo. Y entonces yo me imagino que en ese momento la mujer sí tembló. Sí. En ese momento la mujer dijo: aquí sí hay uno que está libre de pecado. Pero luego las palabras de Jesús la tranquilizaron y le dijo: no, yo no te condeno, no te condeno. Ahora, es maravilloso cuando yo veo que Dios lo que me tiene que dar no me lo da, que es el castigo, que es la destrucción eterna, sino que más bien me da el amor, la misericordia, el perdón y la gracia. Eso me ayuda entonces a combinar lo que es el temor y el amor, y ahí viene el amor que estudiamos ayer como respuesta. Así que creo que esto va a ser muy importante para nuestras vidas. Cambia la palabra temer a Dios, cámbiala por tomar en cuenta a Dios en su vida. Tómelo en cuenta, reconozca que Él existe, reconozca que está ahí, no lo ignore. Una de las cosas más terribles que podemos hacer a una persona es, sin hacerle algo, es ignorarlo. Simplemente, bueno, algo que no existe. Pasa en los matrimonios, pasa a veces relación de padre e hijos, pasa relaciones laborales, en donde sea. Y muchos podemos hacer eso. No negamos que Dios no existe, no, pero es ahí donde decía el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y nosotros pensamos, eso es para los ateos. No, ahí no está hablando de los ateos, está hablando de aquel que no toma en cuenta a Dios en su vida. Tremendo, bueno, tremendo esto, porque tenemos aquí nosotros que tomar una decisión, tomar en cuenta a Dios. Por eso al final es un mandato, pastor, le dice: teman a Dios. Tómenlo en cuenta en su vida y ámenlo, y van a obedecer sus mandamientos. Creo que podemos orar por esto, pastor, agradeciendo a Dios, porque cuando la Biblia nos habla del temor a Dios, ya usted nos lo explicó, no se refiere a nuestra forma de temer, sino a tomarlo en cuenta y a vivir para Él y a confiar en Él. Amén. Padre, gracias te damos porque tú nos has declarado lo que es bueno. Gracias porque en ti encontramos un Dios a quien amar, un Dios a quien tomar en cuenta en nuestra vida, a saber que eres real, que existes, que tienes demandas para nosotros, pero no por obligación, que incluso se nos dice que tú nos mandas a amar, pero es porque naturalmente no viene de nosotros, no surge, y siendo que nosotros no podemos cumplir con eso, por eso buscamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendícenos y derrama tu amor en nuestros corazones. Una vez más lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.